Queridos amigos, ¿cómo estáis? Si me permitís el tuteo, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en esta situación mediática que en otro tiempo hubiese sido el Círculo de Bellas Artes, o vaya usted a saber cualquier otro lugar, todos muy puestos, muy limpios, eh, con muchos amigos, con alguna copa de vino español y muchos libros en el mostrador, para presentar un libro que ha nacido de una necesidad. Todos los libros seguramente nacen de alguna necesidad vital. Hay otros que nacen por encargo, otros que nacen no se sabe bien por qué, pero este es un libro que ha nacido porque el autor estaba, como yo, como usted, encerrado en casa. Bueno, y de darle vueltas a la vida, decidió que tenía que buscar en el cuarto de atrás, como decía Carmen Martín Gaite, ¿no? En lo que hay en el cuarto de atrás, para ver qué había encontrado. Y encontró la figura de su padre, un cartero, y encontró la figura de las personas con las que el cartero hablaba. Y a partir de ahí fue construyendo una historia de la que ahora mismo, no tanto yo, sino el autor, quiero que les hable. El autor es Javier Sierra y tengo el inmenso honor de ser amigo suyo. Tanto es así que seguramente mis nietos podrán presumir ante sus contemporáneos de que yo conocí a Javier Sierra. Querido Javier, buenas tardes. Querido Carlos, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por aceptar participar en esta presentación tan atípica. Es verdad que no estamos en el Círculo de Bellas Artes, pero también es verdad que Ujú. seguramente el aforo es mucho mayor, ¿no? Seguro que nos están siguiendo desde muchos lugares del mundo a través de las cuentas de Editorial Planeta, Planeta de Libros, El Corte Inglés o Javier Sierra.com. Y eso es una audiencia que en una presentación normal de un Seguro. libro sería inédita. Ujú. Bueno, y además ahora aquí, lo bueno que tenemos es que tú y yo podemos hablar a calzón quitado. En realidad, como si estuviéramos solos, sabemos que no estamos solos, que estamos con mucha gente, muchísima más gente que a lo mejor el lugar, como tú bien dices, de un auditorio pequeño. Pero tengo tantas cosas que preguntarte de la caja de Pandora que no sé por dónde empezar. Te pregunto, Adelante. te pregunto. Primero, por contextualizar la historia, háblame de ese cartero de Teruel que fue tu padre, Ujú. que te llevaba a ti de vez en cuando a repartir las cartas que a veces, como los carteros antiguos, tenían que leer a la gente que no sabía leer, ¿no? A las familias, historias que encontraban esas cartas y familias que tú conocías sentado en una mesa camilla con cisco de picón. Hombre, era un cartero de saca de cuero, ni siquiera de carrito como hoy, ¿no? Y en aquella época, estamos hablando de finales de los años 70, no solo repartía cartas, repartía también el dinero de las pensiones que llevaba él físicamente a casas de personas muy mayores de Teruel que vivían solas. Y muchas de esas personas que eran supervivientes de la Guerra Civil Española no habían tenido la suerte de recibir una educación, de ir al colegio, no sabían leer y cuando les mandaba una carta a su hijo, que a lo mejor había tenido que emigrar a Valencia o a Barcelona o a Madrid, no podían leerla y era el propio cartero, mi padre, el que tenía que leérselas, ¿no? Luego nos contaba en casa, cuando llegaba, algunas de esas historias, porque en las cartas entonces uno volcaba su vida, lo volcaba todo. Y, y aquello me impactó mucho de pequeño porque de repente la figura de mi padre adquirió un tinte pues casi mitológico, ¿no? Mi padre era el Mercurio, el mensajero de los dioses, el que llevaba la información a toda aquella gente. Y yo me quedé muy enganchado con los relatos que él nos contaba después en casa a los hermanos, a mí y a mis hermanos. Y creo que a partir de ahí empecé a adorar las cartas y empecé a mandarlas yo a un montón de gente, ¿no? Y empecé a recibir correspondencia en una era pre-internet de muchos lugares del mundo, correspondencia que todavía guardo. Y ese espíritu es el que he rescatado para este libro. Es un libro, como tú muy bien decías, fruto de una emergencia del momento. Es un relato, una novela que nace en este confinamiento y que trata de ordenar el mundo
que va a surgir de aquí. Y lo he hecho en carta, en forma de carta, porque la carta es el género literario que apela más directamente al lector, ¿no? Es un mensaje que Claro. va dirigido a una muchacha, pero que en realidad la muchacha se desvanece cuando lees la carta y eres tú el que estás comunicándote conmigo. Bueno, pero recordemos o concretemos que tú tenías varios planes preparados para estos meses, tenías 3 o 4 líneas abiertas que cerraste voluntariamente para dedicarte solo a eso. Es decir, de repente llega un rayo que te dice, eh, lo tengo que dejar todo y tengo que ponerme a escribir esta historia. Pero claro, a esa historia hay que darle cuerpo, vida, hay que darle contenido, además del entorno emocional que supone la historia de tu padre y todo lo demás. ¿Cuándo encuentras el contenido del libro? Bueno, yo empiezo a trabajar, como tú muy bien dices, en algunos proyectos que tenía sobre la mesa al principio del confinamiento. Me imagino que me enfrenté a esa situación con en fin, la misma inconsistencia que la mayoría de nosotros. No sabíamos lo que iba a durar, no sabíamos la seriedad y la implicación de esa circunstancia, aunque nos imaginábamos que era algo desde luego muy serio. Y cuando se produjo el estado de alarma el 14 de marzo, eh, saqué todos esos papeles de mis proyectos y me puse a trabajar con ellos pensando que iba a encontrar la concentración y el estímulo, ya que me obligaban a quedarme en casa. Pero, Carlos, vivimos en una época en la que no somos ajenos a lo que ocurre más allá de los muros de nuestra casa. Nos llega información por todas partes, ¿no? Por el teléfono móvil, por la radio, por la tele. Todos los Ujú. datos que llegaban en esos primeros días eran desoladores, devastadores, ¿no? Y hacia el veintitantos de marzo yo ya me rendí, no era capaz de concentrarme, veía que aquellos proyectos iban perdiendo peso, nada de aquello en lo que yo había invertido muchos meses de trabajo tenía relevancia para este momento. Y en vez de rendirme y de, en fin, dejar pasar los días y las semanas, decidí abrir un nuevo archivo, un nuevo documento en blanco y construir un relato que de alguna manera sirviera para interpretar lo que estaba Claro. sucediendo. Y ahí nace, ahí es donde nace el El, mensaje de Pandora. el mensaje de Pandora, recordemos algo o signifiquemos algo o expliquemos algo a la gente que nos está escuchando. Pandora abre la caja que no tiene que abrir. Hay un momento determinado en la Uh-huh. mitología, en la que Pandora recibe la caja de la vida, de los secretos, de las cosas, con el acuerdo de no abrirlo, pero Pandora lo abre como lo habríamos abierto seguramente tú y yo, porque tú y yo somos como Pandora. ¿Qué tenía la caja? ¿Qué tenía la caja? ¿Qué era Pandora? ¿Quién era Pandora? ¿Quién era quien le da la caja y qué llevaba la caja? Bueno, lo has explicado muy bien. Pandora, de entrada, es, según el mito griego, la primera mujer. Y Zeus decide enviarla a la Tierra con esa caja donde están contenidos todos los males. Pero le pide que cuando ella llegue a Tierra y pise suelo griego, sobre todo no la abra, bajo ninguna circunstancia. Pandora se deja llevar por la curiosidad, la abre y de ella salen todas las enfermedades y de alguna manera se produce el fin de la edad de oro de la humanidad, ¿no? Se acaba, en fin, en el estado paradisiaco de la humanidad. El mito tiene muchos paralelismos con el de Adán y Eva, ¿no? Con la historia de Adán y Eva del Génesis. Ujú. Eva es la que ingiere la manzana o el fruto prohibido del árbol prohibido y a partir de ahí se desencadena, en fin, todo el mal y nos expulsan del paraíso. Son mitos gemelos. Pero a mí lo que me intriga es otra cosa, Carlos, de ese mito. Tradicionalmente se ha interpretado el mito de Pandora desde una perspectiva, desde una visión, yo te diría que casi misógina. La curiosidad de la mujer es la que destruye el bienestar de la especie humana, ¿no? Así es como se ha interpretado durante mucho tiempo. Pero yo lo veo desde Ujú. otra óptica. Hay una clave ahí. Lo que está diciéndonos el mito es que Zeus, es decir, las divinidades, algo que está fuera del planeta Tierra, envía a la Tierra en una caja ese mal. Y eso me recuerda Correcto. a otra historia que hoy es ciencia y que tiene que ver con nuestro lugar en el universo. Déjame contarte una cosa con imágenes. Verás, nosotros vivimos
en un ramal de la Vía Láctea, orbitamos en torno a un Sol, es uno entre 400.000 millones de soles, y esa Tierra recibe desde la noche de los tiempos, desde hace 4.500 millones de años, el impacto de cometas, asteroides y meteoritos que, según una teoría científica moderna, fueron las que trajeron la vida a nuestro planeta, la vida y también las enfermedades. Claro, esa idea de la caja de Pandora que viene de fuera del espacio y que disemina el mal sobre la Tierra, a mí me recuerda a los meteoritos de esta teoría científica que traen también, bueno, traen la vida, pero traen también virus, bacterias y toda clase de patógenos. Esa teoría se llama, Carlos, panspermia, porque de alguna manera la panspermia compara la Tierra con un óvulo y a los meteoritos con espermatozoides. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se está dirigiendo a un objeto que es 50.000 veces más grande que el espermatozoide, ¿no? Bueno, cuando un meteorito llega a la Tierra, choca contra algo colosal y cuando lo infecta, desencadena ese proceso que es la vida. Esa teoría de la panspermia es una teoría que desarrollan dos premios Nobel. Uno de principios del siglo XX, que se llama Svante Arrhenius, un sueco, y que es premio Nobel de Química, y también un premio Nobel más moderno de los años 50, que es Francis Crick, que descubrió la doble hélice del ADN. Su descubrimiento, junto con otros dos Ajá. colegas, cambió la historia de la medicina. Y ese hombre que había estudiado tanto la vida llegó a la conclusión de que la vida no era cosa solo del planeta Tierra, sino que eso estaba por todas partes, que el universo estaba infectado de vida y que la vida había llegado a bordo de esos cometas y meteoritos aquí junto con virus y bacterias. Pero lo que dice también Francis Crick, y eso es lo que lo sitúa dentro de la línea de todo este lío del coronavirus y de la actual pandemia, lo que decía es que esa lluvia de meteoritos que ocurrió hace 4.500 millones de años sigue produciéndose hoy. Esos mismos cometas, esa misma fuente de material, sigue bombardeándonos. Cada día entran en la atmósfera. Hoy lo han hecho. 100.000 kilos de polvo venido de esos cuerpos estelares y pueden venir cargados de infecciones. Eh, de hecho, fíjate, un discípulo de esta gente, de estos inventores de la panspermia, es hoy un científico de 81 años que se llama Chandra Wickramasinghe. Unos meses antes de desatarse la pandemia en Wuhan, denunció a la Organización Mundial de la Salud que un cometa había caído cerca de Wuhan en octubre y que podría desencadenar la enfermedad. Nadie le hizo ni puñetero caso, te puedes imaginar. Pensaron que estaba loco, que cómo iba un meteorito a desencadenar nada que no tuvieran ellos controlado, pero el caso es que unos meses más tarde aparece en fin, el foco primero del coronavirus en Wuhan y empieza todo este baile en el que estamos metidos, ¿no? Claro. Pasa que me gustaría ir a la arquitectura del libro. La arquitectura Bien. del libro utilizas la figura epistolar, es decir, Uh -huh. una tía griega que le escribe a una sobrina maltesa, o al revés, no estoy muy seguro, Sí, ateniense, es una acerca, tía, sí, sí. ateniense, Uh -huh. acerca de la vida y su circunstancia, es decir, qué tiempo hemos vivido juntos, vamos a reflexionar todo aquello que en el mundo nos es propio. Esa es la arquitectura del libro. Pero efectivamente el mensaje del libro es la vida en sí misma, o los misterios, o lo que nos llega, o la caja de Pandora, tiene tantos secretos incluidos en ellos. Hay tantas posibilidades de vida y de muerte en todo ello que atenderlo se hace inabarcable. Con lo cual, si tú tuvieras que resumir en un momento determinado qué es lo que le dice la tía a la sobrina, ¿en qué frase lo enmarcarías? Bueno, yo diría que es una carta del pasado que contiene claves para enfrentarse al futuro. Una carta escrita en la salida de una gran pandemia, que puede ser la nuestra, la que estamos en estos momentos viviendo, escrita por alguien que ha sufrido mucho esta clase de vicisitudes y que le explica a una joven que acaba de cumplir la mayoría de edad qué es lo que debe hacer para reconstruir el mundo que ha quedado de alguna manera tocado por esto, ¿no? Esa es la arquitectura. Pero la arquitectura también incluye algo que es interesante, que es un mapa de viaje.
En el fondo, durante esa carta, la tía le evoca a la sobrina, a Aris, un viaje que hicieron unos años atrás al sur de Francia y el norte de España, recorriendo lugares que tienen que ver con los orígenes de la civilización. Y le recuerda en esa carta que la civilización, nuestra civilización, que nace en el Neolítico, los primeros, en fin, las primeras células de la civilización son del Neolítico, hace 10.000 años, cuando inventamos la agricultura y la ganadería, traen también las primeras pandemias. Hoy sabemos que las pandemias Cuando fundamentalmente son, domesticamos los animales, ¿no? exacto, es el trasvase de virus que están en el mundo animal y que saltan al entorno humano. Y eso se produce por primera vez en el Neolítico cuando domesticamos animales, cuando empezamos a convivir con Claro. ellos, a meterlos en nuestras cuevas o en nuestros recintos. Pero también en ese momento es cuando nace el arte, ¿no? El arte parietal rupestre, y en ese viaje la tía le lleva a la sobrina a unas cuevas en Montesquieu-Avantés, que es un lugar muy, muy especial, ¿no? En esa cueva se muestra la primera representación gráfica de un chamán. Ese chamán, Ujú. si lo ves ahí en el dibujo, es mitad animal, mitad humano. De alguna Sí. manera, en esa época en la que el hombre convive tanto con los animales, se termina fundiendo con ellos, incluso en el arte, y es ahí donde se produce, sin lugar a dudas, según los expertos, el primer foco de contagio pandémico de la historia, ¿no? Y queda de alguna manera reflejado en esas cuevas. Bueno, el viaje Claro. que empieza en ese lugar, en la prehistoria remota, en fin, en una época cuando se inventa el arte, que estamos retrotrayéndonos a 20.000 años o más en el tiempo, transcurre por otros lugares, ¿no? Porque en esa ruta terminan llegando a Verges. Verges es un pueblo de Girona donde se sufrió mucho una de las grandes pandemias de la historia, que es la peste negra. La peste negra, Carlos, se llevó por delante a uno de cada tres europeos de aquel tiempo, ¿no? Lo provocaba una bacteria que transportaban las ratas. Estamos hablando de qué Siglo año? XIV, siglo XIV, a principios del siglo XIV. Y cuando llega a España, a la península ibérica, hay un lugar donde se sufre mucho, que es en ese pueblo, en Verges, y en Verges, para exorcizar, para recordar a futuro, a las siguientes generaciones, el mal y que ha pasado por allí la muerte, crean esto que estás viendo aquí, que es la danza de la mort, ¿no? La danza de la muerte es algo que se baila cada Semana Santa, cada Jueves Santo en Verges. Son unas personas que se disfrazan de esqueletos y que van con unas banderas recordándonos que el tiempo es breve, que todo es efímero, llevan un reloj sin manecillas para decir que el tiempo no existe, y ese espectáculo se lo encuentran Aris y la tía en plena efervescencia porque ellas llegan a ese pueblo en Jueves Santo y allí tropezarán con una mujer que les explicará qué nivel de transformación sufrió Europa después de la peste negra, ¿no? Porque la peste negra Claro. dejó despoblada Europa y la tuvimos que Bueno, en repoblar otra Sevilla, vez. en Sevilla, al cabo de los 3 siglos, vivimos la peste en Sevilla, que esa fue otra que también se diezmó Sí. prácticamente la población. Pero hay una pregunta que se desprende de lo que has escrito, Javier, que me interesa mucho. Es decir, ¿hasta qué punto tanto el bien como el mal ha llegado del espacio exterior? Es decir, la teoría que tú desarrollabas al principio es que la vida podía haber llegado por un bombardeo espermatozoide sobre ese gran óvulo que es la Tierra. Pero ¿de qué manera también a ese gran óvulo que es la Tierra podía haber llegado el mal en forma de un bombardeo exterior? ¿Qué responsabilidad podría tener un asteroide en Wuhan o en cualquier otro lugar de lo que ahora mismo estamos padeciendo en el mundo? Bueno, los virus en sí mismos son un misterio para la ciencia. No sabemos todavía si son mm, vida, si forman parte del mundo de los vivos o si es otro tipo de estructura, porque no tienen un ADN en su interior. Lo que hacen es absorber
material genético de las células que infectan o de los organismos en los que se propagan, que invaden, ¿no? Desde ese punto de vista, un material que está entre la vida y la muerte podría teóricamente hibernarse en una roca cósmica, superar radiaciones, las radiaciones cósmicas que son absolutamente insufribles para cualquier forma de vida terrestre que conocemos, y atravesar el universo sin ningún problema hasta llegar a un sitio y infectarlo. Eso es técnicamente y teóricamente posible. La cuestión está en poder demostrarlo, ¿no? El doctor Wickramasinghe, el que denunció que ese meteorito que había caído cerca de Wuhan podía contener material vírico potencialmente peligroso, no pudo demostrarlo porque el meteorito estalló en la troposfera y lo único que cayó sobre el suelo fueron granos de polvo imposibles de aislar. No cayó ninguna piedra que poder rescatar y que poder analizar. Pero ese mismo doctor, por ejemplo, estudió hace unos años una noticia que igual tú recuerdas, Carlos, es de 2001, yo también la recojo en la novela. Es un episodio en el que durante 8 semanas estuvo lloviendo, entre comillas, sangre sobre la ciudad de Kerala, en la India. Llovía un material rojizo, un agua rojiza, que se recogió por cientos de litros en ese lugar y que no se había visto nunca, en fin, nada parecido, ¿no? Wickramasinghe estudió ese material, estaba compuesto de unas algas sin ADN que, según él, tenían que haber caído de un meteorito que había estallado justo el día antes de que empezaran esas lluvias. Este Wickramasinghe, para que te hagas una idea, es el director del Centro de Astrobiología de Buckingham en el Reino Unido, es un científico que fue discípulo de Fred Hoyle, uno de los grandes astrónomos, nominado 4 veces al Premio Nobel en Gran Bretaña. Es un tipo serio, en fin, con criterio científico, pero que está muy discutido por sus colegas, ¿no? Que entienden que esto de que la vida sea una cosa tan común en el universo hay que demostrarlo. Pero cada mes que pasa, cada año que pasa, por la exploración del espacio, por lo que nos traen las sondas que hemos enviado aquí y allá, eh, podemos afirmar cada vez más que efectivamente la estructura del universo es una cuna de vida, que hay vida por todas partes. El último censo de planetas, que son como la Tierra, que están en la Vía Láctea, que se hizo público la semana pasada por la Universidad de British Columbia, cifra en 6.000 millones los planetas como la Tierra que hay solo en nuestra galaxia. 6.000 Claro, millones, lo Carlos, cual es una nos barbaridad. lleva a pensar que si hay 2.000 millones de galaxias o 20.000 millones de galaxias como la Vía Láctea, más o menos, es decir, que es que si nos pusiéramos a viajar a carajo sacado, no llegábamos al final del universo nunca. 20.000 millones por 6.000 millones, pues hacen una barbaridad de, yo qué sé, 120.000 millones de planetas aproximadamente en todo el, pues estoy hablando de El memoria, universo, sí. en todo Uh -huh. el universo. Claro, es decir, en 120.000 millones, creo que fue Ruiz de Copegui, el maestro de la NASA, ¿eh? De la NASA, sí. El que dijo, no, claro, dijo que la vida haya surgido en el planeta Tierra es como que te toque la lotería. Dice, hombre, te puede tocar la lotería 2 veces, pero es difícil. Lo que pasa es que, claro, en una amplia gama de tantos miles de millones, de cientos de miles de millones de planetas, pensar que en algún otro haya vida es relativamente fácil. No pensamos siempre en la antropomorfia del ser humano Sí, no, y no. los vemos con 2 ojos aquí y tal y que cual. Pero es decir, cualquier tipo de vida. O incluso algún tipo de vida que habría ya desaparecido hace millones de años, miles de millones de años. Vida inteligente que podría haber desaparecido hace miles de millones de años. Claro, yo eso cuando la mente humana está preparada para ese cálculo de posibilidades tan inmenso como el universo. Probablemente no, Carlos. De hecho, fíjate, tú estás haciendo ese tipo de valoraciones y comentando que lo que decía Luis Ruiz de Gopegui, de que esto era como que nos hubiera tocado el gordo de la lotería de Navidad, ¿no? Fred No, Hoyle, no es eso. Sí, el maestro de Wickramasinghe, tenía otro símil que me resultaba muy, muy curioso, ¿no? Él decía que
esto de la panspermia, de que, en fin, un cometa, un asteroide, bueno, miles de cometas y de asteroides hubieran infectado con sus microorganismos la Tierra y hubieran generado una serie de mutaciones que finalmente evolucionaron hacia una especie inteligente bípeda como la nuestra, que eso Sí, había sí, que a considerarlo Brecíbardo. también. Claro, había que considerarlo desde una perspectiva que él, digamos, divulgaba con una metáfora que me parece increíble. Decía, eso es como si en un almacén de chatarra entrara esta tarde un torbellino y estuviera unos segundos dentro de ese almacén y al abandonar el torbellino, el almacén, al entrar nosotros encontráramos montado perfectamente un Boeing 747. Lo que venía a decir Fred Hoyle es que detrás de esto, y aquí entramos en un terreno de ciencia ficción casi, ¿no? Detrás de esta historia de la panspermia no solamente habría panspermia, sino que habría que pensar incluso en una panspermia dirigida. Es decir, que alguien hubiera apuntado hacia este rincón del cosmos porque hubiera detectado un planeta rocoso con posibilidades y hubiera enviado una inyección de vida, también de microbios y de bacterias, porque eso también es vida, y hubiera infectado el planeta, ¿no? Bueno, Francis Crick hablaba de esa panspermia dirigida, le cayeron tortas hasta en el carnet de identidad, pero él publicó en los años 80 un libro que se llamaba La vida misma, Life Itself, en donde argumentaba esto contra viento y marea, y todavía hoy es un libro que es objeto de debate entre los astrobiólogos, que es una rama de la ciencia muy particular, ¿no? La que busca vida extraterrestre. Claro. Ahora, 6.000 millones, si estamos hablando de 6.000 millones de planetas, más o menos parecido a la Tierra en la Vía Láctea. 6.000 millones es un planeta por persona de la Tierra. Somos De la siete mil Tierra. millones o 6.000, lo que sea. Cada uno tendríamos un planeta. Es verdad que los planetas como Marte, Saturno, Júpiter son invivibles. Y aquí esto parece invivible, pero la verdad es que es un sitio muy agradable para vivir en todo el universo, ¿no? Claro, pero si como la Vía Láctea hay, ¿cuántas más Vía Lácteas hay en el mundo? Pues se supone que estamos hablando de unos 400, mira, tengo aquí la cifra, perdona que no quiero equivocarme, 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y hay unos 2.000 millones de galaxias como la nuestra. 2.000 millones de galaxias. O sea, si multiplicamos 2.000 millones por los 6.000 millones, ¿nos salen Pues cuánto? fíjate, Tú que eres yo soy de letra, hijo mío, yo, yo soy- no. yo, yo, eh, yo también, yo también, pero estaríamos hablando de qué, de 120.000 millones, ¿no? Claro. 120.000 millones. Hombre, en 120.000 millones algún tipo de vida. Hombre, yo ya no te digo Brigitte Bardot, ¿eh? Pero, hombre, una meba, algo tiene que haber, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice la Yo estoy ciencia al convencido. respecto? Porque la ciencia no se acaba de manifestar nunca. Bueno, la ciencia, cuando es ciencia de verdad, cuando ejerce su posición de curiosidad y de descubrimiento, no se pronuncia sobre esto, ¿no? Lo que dice es que tenemos que recoger más evidencias. Hace 30 años, Carlos, nadie pensaba, porque no podían demostrarlo, que hubiera planetas extrasolares. Podían imaginárselo, pero del dicho al hecho, como decían ellos, había mucho camino, ¿no? Pero de 30 años a esta parte hemos empezado a detectar, gracias a nuestros telescopios orbitales, una cantidad inmensa de planetas. Tanto es así que nosotros que pensábamos que el sistema solar era una especie de excepción, ahora vemos que es la norma, que las estrellas tienen por naturaleza planetas alrededor, más de uno, y que alguno de esos planetas está a la distancia correcta de la estrella para albergar vida. Es cuestión de tiempo, al parecer, según este criterio científico, que esa vida evolucione, mute y termine generando alguna clase de inteligencia. ¿Cuántas civilizaciones inteligentes hemos podido tener en nuestra galaxia? Bueno, Frank Claro. Drake, que fue un astrónomo que se dedicó a esto, hablaba de que pudo haber habido unas 10.000 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. El problema es cuánto dura una inteligencia viva, cuánto dura una civilización. 5.000 años, 6.000 años, 10.000 años, hasta que de repente una catástrofe natural la destruye o se destruye ella misma. ¿Cuánto dura? ¿Es posible que coincidan dos civilizaciones en el tiempo y se comuniquen?
Eso sí que es una lotería. Eso ya no es que te toque 2 veces la lotería de Navidad, es que te toque a lo mejor 100 veces la lotería de Navidad. Ese es el Correcto. planteamiento. Pero otra cosa distinta es lo que yo planteo en el mensaje de Pandora, que es la infección de la vida, ¿no? Que la vida vaya expandiéndose a bordo de esos cometas, que son fragmentos producidos durante la formación de los sistemas solares y que viajan libremente a través del universo. Es Claro, como pero la pregunta es, una... po- pero la pregunta es cómo se ha colocado ese ser vivo o ese ser saprofita. Un virus es un saprofita, no es un ser vivo, pero es un ser vivido. Bueno, para ser un Ujú. ser vivido tiene que haber habido algún tipo de vida. ¿Cómo se ha colocado en ese cometa para haber llegado a la Tierra como sugiere la caja de Pandora, el mensaje de Bueno, Pandora? los mundos finalmente, cuando colapsan, pueden estallar, pueden recibir un impacto cósmico de un gran meteoro, por ejemplo, y hacerlo reventar en pedazos. Nosotros tenemos fragmentos de Marte en la Tierra, son meteoritos marcianos que han llegado por el impacto de meteoritos contra el suelo de Marte, que han lanzado grandes cantidades de material a la atmósfera. Por lo tanto, eso puede pasar. Lo que me llama la atención, Carlos, y es un parte del asombro de lo que descubren las protagonistas del mensaje de Pandora, es que todo esto estaba ya en los mitos antiguos, donde la gente no tenía el conocimiento o la perspectiva científica que hoy tenemos. El mito de Pandora parece reflejar eso, pero también, fíjate, en ese viaje que hacen Pandora, perdón, que hace la tía y Aris por sur de Francia y norte de España, ellas van a la Catedral de Girona, y en la Catedral de Girona se encuentran con un libro que tiene 1000 años de antigüedad, que es un beato, que es el Beato de Girona, es una de las obras de arte más famosas de allí y de la literatura, en donde se muestra un pasaje del Apocalipsis donde llueve el mal a la tierra. Está representado ese mismo concepto, el concepto de que la lluvia, una lluvia ponzoñosa, cae del cielo y provoca muerte y devastación. Es decir, que intuitivamente, antes de la era científica, esto ya estaba recogido en mitos, en libros religiosos como este de la Edad Media y en muchos otros lugares. Y eso a mí sí que me choca, me llama mucho la atención, claro. Ujú. Bueno, yo no sé si tenemos algún tipo de pregunta por parte de nuestros seguidores, porque yo preguntas puedo tener de aquí hasta las 10 de la mañana del día siguiente. ¿Eh? O sea que eso me lo decía ustedes. Bien, pues vamos a ver si nos pasan alguna pregunta. Sí que quería contarte, mientras van llegándonos, que los personajes tienen una arquitectura también muy particular, ¿no? Aris es una chica de 18 años que recibe esta carta de su tía, de una tía mayor y experimentada. Aris en realidad es una metáfora de nuestra sociedad, tal como yo veo a nuestra sociedad en este momento, ¿no? Es una joven que empieza a tomar decisiones, que empieza en fin, a ser adulta, a entrar en el mundo de los adultos. Yo veo que nuestra sociedad, a raíz de esta pandemia del coronavirus, también va a entrar de alguna manera en una edad adulta, ¿no? O quiero creer que va a dejar de ser tan inocente como hasta ahora o tan llevadera como hasta ahora y que se va a replantear que la presencia de la muerte es constante y que hay que estar atentos a ella, ¿no? La muerte es un tema tabú del que no se habla, pero que nos hace madurar. Siempre que llega a una casa nos hace madurar, nos obliga a madurar. Y esto es lo que encarna Aris en esta novela, ¿no? Y su tía es alguien que encarna una sabiduría muy antigua, es esa manera de transmitir el conocimiento que tenían nuestras abuelas, Carlos. Quizá no las abuelas actuales que ponen a sus nietos a ver la tele y a que se distraigan, pero las abuelas de antes nos contaban Sí, muchas historias. muchas. Nos tenían la conciencia de que ellas nos estaban educando, que nos tenían que relatar lo que había sucedido con nuestros antepasados, ¿no? Es ese tipo de mujer. Esos Claro, el dos relato oral, personajes, qué exacto, importante ha sido exacto. el relato oral en la historia nuestra, en la mía particular, ¿no? Tú y yo somos de Uh -huh. provincia deprimida Eso en su es. tiempo, luego ahora, en fin, Teruel existe y Almería ya no te quiero ni contar, ¿no? Pero efectivamente ese relato de las cosas, de la gente Uh que -huh. había vivido momentos particularmente muy apretados, muy difíciles. Es decir, mi abuela no es que viviera la guerra, mi abuela sufrió la guerra porque mi abuelo murió en la guerra y mi madre se quedó huérfana muy joven
y la inmigración desde el pueblo a la ciudad y la gente del pueblo y las costumbres de principios de siglo. Claro, todo eso lo llevo, en fin, en la cabeza y por eso me ha recordado mucho la protagonista del libro un poco a los Claro. mayores nuestros, ¿no? A los que cuentan historias, ¿verdad? Sí, 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 es una reivindicación de esos mayores y de ese conocimiento que como no nos lo transmitan ellas oralmente, se va a perder, porque no es una generación que vaya a escribirlo, que vaya a dejarlo grabado en un podcast. Es una generación que quiere contártelo a tu oído para ti, ¿no? Es un mensaje personal. Y esta carta también tiene esa vocación de ser un mensaje personal, ¿no? Mira, estoy recibiendo ya preguntas, Carlos, por ¿Qué son? aquí. ¿Cuáles? Pues mira, dice por ejemplo una pregunta, dice, con sus libros los lectores tenemos asegurado el entretenimiento y el conocimiento, que no es poco. ¿Qué más podremos encontrar en esta novela? Eh, bueno, Carlos, tú me conoces bien, sabes los libros que he escrito y cómo los construyo. Sabes que una de las obsesiones que yo tengo siempre es incluir en todos mis libros escenarios reales, que en algún momento el lector pueda acudir a ellos, ¿no? Pueda Sí. visitarlos, que de alguna manera se pueda meter en la novela a través de un viaje que él pueda hacer, ¿no? O ella pueda hacer. En esta novela, por ejemplo, eh, hay un pueblo que se cita de pasada, pero que es interesante, intrigante. Al lado de ese pueblo de Verges, donde se hacen las danzas macabras, es en el Ampurdán, ¿no? Hay un pueblecito que se llama Ultramort. Fíjate qué nombre, ¿no? Ultramort, más allá de la muerte, ¿no? Bueno, es un pueblo que te diré que hace unos años lo elegí para pasar un verano con mis hijos, solo por el nombre. O sea, no sabía ni cómo era el pueblo, ¿no? Y fue interesante porque es ahí donde yo me encontré con la historia de la danza macabra de Verges, con las historias de la peste, y que cualquiera que visite se va a encontrar con toda esa cultura en el Ampurdán verdaderamente impactante en torno a la muerte, ¿no? Eso lo va a encontrar. Eh, Va a encontrar también muchas referencias a otros libros. A mí me preocupaba mucho del mensaje de Pandora que el lector pensara, qué imaginación desbocada tiene Javier Sierra hablando de esto de la panspermia, qué locura es esta, esto no se lo cree nadie, esto, ningún científico se puede encargar de esto. Bueno, pues he puesto una página de notas al final del libro con todos los artículos Varios premios científicos. Nobel que hablan de eso, ¿no? Exacto, pues con toda la fuente para que aquel curioso pueda acudir a ese material y pueda descubrir lo que decían estos premios Nobel, ¿no? Yo creo que ese es el servicio que debe rendir una novela también en nuestros tiempos, que además de entretener y de abrirte la mente a muchas cosas, despierte tu curiosidad y despierte tus ganas de querer saber más. Claro. Bueno, como tú sabes, yo me he criado en Barcelona y además, bueno, la provincia de Gerona y Gerona ciudad ha estado muy próxima a nosotros, pues, en fin, desde el pueblo Claro. donde yo me he criado, que es Mataró, Mataró tirábamos hacia arriba, a la Costa Brava, a la Costa Dorada, y Gerona, bueno, Gerona está relativamente cerca, ¿no? Y, y no solo la tradición de Ultramor, de Vergés, la Patum de Berga, por ejemplo, yo no sé si la conoces. Sí, sí, La sí. Patum de Berga es un algo, tiene un algo mágico, misterioso, siniestro, bellísimo, que la hace muy singular, ¿no? Es decir, la provincia de Gerona está llena de sensaciones Sí. que yo no sé si lo has elegido porque ibas ahí a veranear, porque era parte de tu vida, porque como buena gente de Teruel, los de Teruel tiran mucho para esa zona de Cataluña. Bueno, lo he elegido porque tenía grandes amigos en Girona durante mi adolescencia, ¿no? Y la visité mucho. Me quedaba en casa de unos amigos en la Rambla de Girona, que es un lugar maravilloso. Y ahí ya tomé contacto, es Magnífico. verdad, con todo ese mundo mágico, ancestral, que es esa provincia, ¿no? Fíjate, decías la Patum, hablábamos de Vergés y de la danza de la mort, ¿no? La danza de la muerte. Pero es que, claro, también en Girona está Ampurias, ¿no? La Bueno, Ampurias, colonia griega, maravilloso Ampurias, maravilloso claro, Ampurias.
claro, y ahí hubo filósofos del mundo clásico griego que dictaron sus lecciones. En fin, bueno, hay todavía hoy una figura del dios Asclepio, del dios de la medicina, erguido en las ruinas de Ampurias, ¿no? En fin, Ujú. es verdad que es una provincia absolutamente singular, un cruce de caminos donde se mezclaron muchas culturas y por eso me resulta tan rica y tan fascinante, ¿no? Pero voy a ver si ya han llegado más preguntas. Espera a ver si han llegado más. Ah, mira, me dice, estas son preguntas de cocina, Carlos. Dice, ¿te ha costado más construir los personajes o encontrar el título? Pues mira, te voy a decir que en este caso todo ha ido como muy fluido, ¿no? Hay un autor que yo admiro mucho, que es Sir Arthur Conan Doyle. El otro día hablábamos en Sí, la radio tú y yo de él. sí, sí, Eh, sí. cuando Conan Doyle escribe Estudio en Escarlata, que es la primera novela de Sherlock Holmes, la que lo convertirá en un escritor universal, él la escribe en 15 días, febril, como si la historia estuviera golpeándole dentro con una maza y necesitando salir de su cabeza, ¿no? Bueno, pues yo me he identificado por primera vez, no me había pasado nunca, con Conan Doyle, porque esta historia fue así, ¿no? Quizá por la Pero presión del Conan Doyle, tú confinamiento y siempre por... dices que tiene muchísimo misterio incluido, ¿no? Es decir, Conan Doyle tiene una parte de misterio en cada una de sus obras y en su propia vida que lo hace muy interesante. Para ti, muy interesante. Sí, bueno, es que Conan Doyle, Carlos, vivió el zarpazo de la gripe española de 1918, que fue mucho peor que la COVID-19, o sea, fue terriblemente peor, ¿no? Y entre los seres queridos que perdió Conan Doyle con aquel episodio estuvo su hijo. Perder un hijo es tremendo, ¿no? Y de hecho, a raíz de perder aquel hijo, Conan Doyle se despreocupó cada vez más de Sherlock Holmes, que era el personaje que lo había hecho famoso y rico, y empezó a escribir sobre el más allá, sobre el espiritismo, sobre cómo comunicarse con los muertos. Le pasó algo parecido a lo que vivió también al otro lado del océano, en los Estados Unidos, Edison. Ajá. Edison, famosísimo inventor, de repente toma la decisión de crear un fonógrafo para comunicarse con los muertos. Él cree que lo va a conseguir, no lo, falla estrepitosamente, pero consigue inventar el fonógrafo, que será el precursor del tocadiscos y todo lo que eso conllevará, ¿no? Bueno, y también y la bombilla y tantas otras cosas que hizo. Sí, sí, Yo no claro, sé si claro, fue tantas. Edison, sí, fue Edison, ¿no? Sí, porque Edison, yo siempre me acuerdo de una película de Mickey Rourke, de Mickey Rourke, bueno, sí, de Mickey, bueno, lo Ujú, diré, no Mickey Rourke, de Mickey, bueno, lo diré, el que hacía la película de Edison de pequeño, en el que ujú. inventaba la bombilla, la iluminación a través del espejo, efectivamente el fonógrafo, todas las cosas. Estos tíos que tienen la cabeza como la tienen, preparada para inventar cosas que son absolutamente maravillosas. Pero volviendo a la idea del espermatozoide que choca contra el óvulo, digamos que un espermatozoide, bueno, sí, podría ser un símil, ¿no? De un gran asteroide contra la Tierra aproximadamente, ese en el que nos habría venido el bien, pero también el mal. Ujú. Es posible, por Bueno, lo pero es que... tanto, Ujú. no, no, acabo la pregunta. Es Sí, sí, posible sí. que de la misma manera que llegó en su día el bien, que fue la vida, haya llegado el mal, que haya sido el pangolín o lo que nosotros queramos interpretar. Eso ha excitado el intelecto del ser humano para que el hombre cree las defensas necesarias para salvaguardarnos a todos en forma de la vacuna que llegará, el tratamiento que llegará. Estamos expuestos a cualquier día a un nuevo bombardeo, a una nueva forma de pandemia. ¿Avisa o advierte la protagonista del libro que las pandemias son inevitables para el ser humano? Sí, claro que lo avisa, son cíclicas, casi es un fenómeno que se produce generación sí, generación no, en un lugar u otro de la Tierra.
y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, pero que no hemos sabido controlar porque todavía no hemos determinado su origen. Es muy importante determinar el origen de estos fenómenos para poder vacunarnos de verdad. Lo que dicen algunos científicos, algunos astrobiólogos, es que si se confirmase que esas lluvias constantes que recibe la Tierra de material cósmico son las portadoras de virus y bacterias que desencadenan muchas de estas enfermedades, lo que tendríamos que hacer es no tanto vacunar individuos, que también, sino vacunar la atmósfera. O sea, hacer una vacuna Ah, más global que esterilizara de alguna manera ese polvo cósmico que entra en la Tierra. Piensa, Carlos, que cada día son 100.000 kilos de ese polvo el que entra en nuestra atmósfera. Evidentemente, los virus que afectan al ser humano son unos pocos. El cómputo de virus que hay ahora mismo a nuestro alrededor supera el número de estrellas que hay en la Vía Láctea y solamente un porcentaje infinitesimal es el que resulta agresivo para la vida humana. Esto, la tía de Aris se lo cuenta, se lo explica de una manera muy didáctica y le pone en perspectiva. Lo que básicamente busca mi novela es dar perspectiva. Que dejemos de mirar solamente nuestro ombligo, que dejemos de preocuparnos solo por este bípedo que somos y que tengamos en cuenta que somos una pieza más pequeña, por cierto, de un engranaje enorme que es el de la naturaleza, ¿no? Y quizá con esa perspectiva seamos capaces de enfrentarnos mejor a nuestros males, a estos males que estamos ujú. hablando. Bueno, ya permítanme me dirija a ustedes a esta hora de la noche. Quedan 4 minutos de la conexión que teníamos establecida. Yo creo que ustedes pierden una gran oportunidad de entretenerse, formarse, emocionarse, evadirse a través de un libro, si no lo hacen a través de este mensaje de Pandora que ha escrito mi querido Javier Sierra, que es posiblemente la manifestación cultural más completa que haya tenido España en los últimos siglos. Bueno, no me remito al siglo de oro, pero bueno, casi prácticamente. ¿Por qué? Porque Javier es un estudioso formal, serio, centrado, que admite todas las posibilidades, todas las contempla y le deja a usted la decisión final. Así que por unos pocos euros, oiga, yo estoy seguro que va a pasar usted un fin de semana, este fin de semana. Es un libro que no le va a llevar un año, ¿eh? Seguramente le va a llevar unas cuantas horas muy intensas para entender bien dónde estamos, de dónde venimos, dónde vamos y qué es lo que nos bombardea. Así que, como decían los clásicos, yo le dejo al autor las últimas palabras para que él les convenza de lo que les tenga que convencer. Bueno, las últimas palabras, Carlos, son primero de gratitud hacia ti por en fin, haberme apadrinado en este lanzamiento tan particular. También de gratitud a los canales con los que hemos podido compartir esta charla, que son Editorial Planeta, Planeta de Libros, El Corte Inglés y Javier Sierra.com. Pero las últimas están dedicadas al tipo de lector que yo espero encontrar con el mensaje de Pandora. Yo busco un lector curioso, alguien que no se conforme con el relato dominante, que no se acomode con un titular en un periódico o con una noticia escuchada de lejos por la pantalla del televisor. Busco ese lector que se inquieta de verdad, que quiere saber y que va a encontrar en las páginas del mensaje de Pandora un libro claro, una aventura con cierto misterio, con cierta intriga. Hay un misterio detrás de la figura de la tía que escribe la carta, que finalmente se desvelará en las páginas de la novela. Y creo que efectivamente a lo que le invito es a un viaje, bueno, tan necesario después de tantos meses de parada, de confinamiento como los que llevamos encima. Un fuerte abrazo, gracias, querido Javier, por haber escrito esto y por todo lo que vayas a escribir, que va a ser seguramente fascinante y maravilloso. Y a ustedes, gracias de todo corazón. Un abrazo muy fuerte. Gracias, querido Carlos. Hasta pronto.